Hola Camila, ¿cómo está? Vamos a partir con producción acuícola. No sé si se escucha bien. Sí, profe, sí se escucha. Ya, perfecto. Ya, lo que vamos a hacer, bueno, me alegro que por lo menos la idea de hacer esta clase es continuar con la programación que teníamos establecida, ¿ya? Y hoy día era el último plazo hasta las 12 de la noche para entregar el control número 3, que espero no hayan tenido problemas, ya algunos trabajos me han llegado al correo, acuérdense que es el correo acuícola, ¿ya? Que es el correspondiente al control número 3, que es un informe ya en relación a un fármaco que yo les había designado, ¿no es cierto? Y posteriormente sería para el 23 de julio la exposición. ¿Ya? La exposición de ese trabajo, porque ya me llegó a mí la programación que hizo la facultad para el examen, que sería el 13 de agosto. ¿Ya? Entonces nos dio como una semanita más como para avanzar en lo que nos va quedando, ¿ya? Y la cátedra número 3 quedaría para el 30 de julio. ¿Ya? 30 de julio quedó la cátedra número 3, el 23 de julio es la exposición, ¿ya? El 9 de julio continúo con las clases, ya espero presencial, yo les voy a avisar la próxima semana, pero en esencia me he sentido bien, ¿ya? Con una situación por prevención, y la idea es que yo creo que ya nos estaríamos viendo presenciales la próxima semana para terminar con molusco y peces planos, que sería lo que nos faltaría para como materia de la próxima prueba de cátedra, ¿ya? Y el 6 de agosto serían las recuperativas, ¿ya? Las recuperativas de las personas que me deben alguna cátedra, que sería como el caso de Freddy, que es el que me queda más presente. Ya no sé si hay otra persona más que me debe prueba. Bueno, y en todo caso, si hay alguna prueba, la cátedra número 3, que falte a alguien, entonces es el 6 de agosto. Y el 6 de agosto, tal como señalé la semana pasada, voy a dar posibilidad de mejorar la peor nota, dando una prueba recuperativa que tendría como contenido la cátedra 2 y la cátedra 3. Ya la sumatoria de esas dos cátedras estarían involucradas en una prueba recuperativa que borraría la peor nota. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo como programado. Y entonces, no sé si hay alguna otra duda. Estoy grabando esta clase, espero no tenga ningún problema en la grabación, entonces yo voy a enviarles posteriormente al correo de ustedes, a través también del correo de Acui, ¿no es cierto?, la grabación. ¿Ya? Entonces me voy a permitir a compartir pantalla para ver lo que nosotros habíamos quedado la vez pasada. A ver, ¿se ve bien el Power? Si se ve o no se ve el PowerPoint. Sí, profe, sí se ve. Visualiza ya. Bien, pues, entonces la idea sería que, bueno, lo que hemos estado realizando es estar visualizando patologías, ¿ya? Partimos con las patologías de agua dulce, ya que la más importante era la saprolegniasis, ¿no es cierto? La saprolegnia, ¿ya? Que era ese hongo, ese moho, que siempre lo vamos a encontrar en las aguas dulces, en todas las fases de hatchery, acuérdense, siempre no perder el ciclo productivo del salmón, y que complica los epitelios del pez. Siempre estas esporas y el hongo mismo crece en los epitelios, es decir, en la piel, ya perfora, ingresa la espora y empieza a desarrollar una gran situación algodonosa que involucra entonces la proliferación de las hifas, el micelo del hongo mismo, y entonces complica el equilibrio osmótico de los peces. Recuerden que la barrera que separa el medio ambiente acuático, en este caso de agua dulce, con el interno del pez, es la piel. Y si la piel está perforada, dañada, ¿ya? Entonces, ese equilibrio de agua, de alimento, de sales, no se da en el pez y por lo tanto él puede perecer.
Entonces, esa era una de las patologías más importantes, sin descartar que aquí teníamos las enfermedades como el SRS, ya el IPN, el BKD, que son enfermedades que también vamos a encontrar en agua de mar, pero que también son de transmisión vertical y nosotros las deteníamos a nivel de reproductores con el screening. No olviden tampoco que ese es el primer control sanitario que hacemos nosotros, ya que es el screening. ¿Bien? Así que eso era lo con respecto a la situación. Hola Heidi. ¿Ya? La otra situación pendiente entonces eran las patologías de agua de mar, y dentro de las patologías de agua de mar entonces habíamos visto una de las más importantes, que era SRS, la septicemia rickettsial salmonícola. ¿Ya? Habíamos visto ELISA, ya que es la anemia infecciosa salmonícola, y entonces la primera, la SRS, que es bacteriana, ELISA, que es viral, y habíamos quedado la vez pasada en este parásito, este ectoparásito, que es el Caligus royer cresseyi, que se encuentra exclusivamente en agua de mar, porque ese es su medio acuático. Ya no, el Caligus royer cresseyi, que es el piojo de mar, ya solamente se encuentra en la fase de engorda de los salmónidos. Entonces, y ahí estábamos señalando características de este ectoparásito, ya manejos, control y prevención. Recuerden de que en todas las patologías la prevención más importante es, ¿no es cierto?, la higiene. ¿Ya? Y la higiene parte con una limpieza, con una desinfección y posteriormente una sanitización de todos los utensilios utilizados dentro del proceso productivo. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, está la situación preventiva con una alimentación funcional, con una alimentación adecuada en frecuencia, en cantidad y en calidad. Tercero, están las vacunas preventivas. ¿Ya? Y ahí está la razón de los trabajos que les entregué y que van a ser expuestos posteriormente. ¿Ya? Entonces tenemos vacunas preventivas en estos momentos con la condición polivalente del SRS, del IPN, ¿ya?, del BKD y también del ISA. Entonces, pero todo eso ha sido una evolución durante este periodo de los 50 años de actividad salmonícola en nuestro país. Entonces, tenemos una situación preventiva, ¿ya?, de vacunación de los small, sobre todo cuando llegan a la fase, justamente esta fase de engorda, ¿ya?, donde la cantidad de patógenos en agua de mar es mayoritaria en relación a la de agua dulce. Entonces, estábamos viendo las características de este patógeno, que es este ectoparásito, que es el Caligus royer cresseyi. ¿Ya? Entonces, ya. Pertenece, ¿no es cierto?, al grupo de un copépodo, es un copépodo. ¿Ya? Entonces, cuando uno considera la situación, ¿no es cierto?, taxonómica, es un copépodo. Parece que entonces este es un ectoparásito que tiene apéndices, ya, que van a fijarse justamente en la cubierta externa, que es la piel, que es la epidermis, que son las escamas, ¿ya? Entonces, en el pez va a perforar, ¿no es cierto?, esta defensa del organismo, y va a tratar de succionar todos los fluidos, ¿ya?, del pez, entonces, en su beneficio. ¿Ya? Entonces, justamente el Caligus royer cresseyi es un copépodo, es un ectoparásito, ¿ya?, y lo tenemos presente a lo largo de todas nuestras costas marinas de nuestro país. ¿Ya? Su foco de transmisión es horizontal, o sea, el parásito está en el agua. ¿Ya? Está en el agua, y lo que habíamos visto es que este parásito tiene muchas fases de desarrollo. ¿Ya? Entonces, una forma de poder atacarlos y poder evitar, ¿ya?, su efecto dañino en los peces, entonces es justamente, ¿ya?, atacar cada uno de los estadios de crecimiento, ¿ya?, o bien todos, porque, bueno, todo depende del fármaco que elijamos como antiparasitario. ¿Ya? No todos tienen la particularidad de atacar todos los estadios de crecimiento de este parásito. Entonces, por lo tanto, la acción de control,
¿ya? Va a tener que considerar justamente la etapa de crecimiento en que se encuentra este individuo. ¿Ya? Signos, dice, los peces tienen, como uno de los signos que en realidad es marcado para todas las patologías, es que el pez se siente incómodo con una carga externa extra, ¿ya? Que puede dificultar, por ejemplo, la apertura, en este caso, del opérculo, ¿no es cierto? Acá lo que vemos es el opérculo, ya que está invadido por piojos de estado adulto, ¿ya? Y eso dificulta, por ejemplo, el proceso de respiración. ¿Ya? Acá tenemos un piojo adherido prácticamente a la zona ocular, en la córnea, ¿ya? Del pez, y por lo tanto también dificulta la visualización del alimento, ¿ya? Y del entorno del pez mismo. Entonces, por lo tanto, esa situación incómoda, ¿ya? También se refleja en que hay una baja apetencia por parte del alimento del pez, y eso también entonces lo va debilitando. ¿Ya? Ahora hay ciertas características, ¿no es cierto?, que son bien marcadas con respecto a este parásito, y corresponde a lesiones de color verde azulado, ¿ya? Hay unas situaciones hemorrágicas, justamente cuando este parásito se fija a la piel, ya perfora y llega a la situación de vasos capilares, obviamente vamos a tener una situación, ¿ya?, de hemorragia. Y recuerden, ¿qué es lo que genera el individuo en forma natural? El individuo, todos los peces, ¿ya?, en condición de agua dulce y en agua de mar, generan mucus. El mucus es una sustancia, ¿no es cierto?, esta sustancia refalosa que evita que podamos coger fácilmente a los peces en general, y los salmónidos no son la excepción tampoco. Entonces, esta presencia de parásitos en la piel obliga, ¿no es cierto?, hace que el pez produzca más y más mucus, ¿ya? Y este muco como sustancia ya que se genera, pero que también se va perdiendo, con objetivo de ir desprendiendo estos parásitos que están adheridos a esta mucosidad. ¿Ya? Y no permitir la adherencia, ¿ya?, y el daño en la epidermis misma. Entonces, eso genera un exceso de producción de muco, y eso también desgasta al pez, ¿ya? Es como que si nosotros nos pusiéramos a transpirar, ya para equilibrar una situación térmica, pero eso también nos estresa, o sea, porque estamos perdiendo electrolito, estamos perdiendo agua, estamos perdiendo entonces una condición natural propia. Bien, asociado a lo mismo, entonces, es lo que tenemos, entonces, como primera situación de control, es visualizar sus estados de crecimiento. ¿Ya? Entonces, habíamos señalado de que este ectoparásito, el Calibut, tiene 8 estados de crecimiento. ¿Ya? Y en general nosotros los podemos dividir en 2 grandes grupos, o sea, que son los adultos, ¿ya? La hembra adulta, ¿ya?, y el macho adulto, que posteriormente son reproductores. Acá tenemos la hembra ovígera, y el macho también maduro sexualmente, y posteriormente, en la condición de vida libre en el agua de mar, entonces se produce la fecundación de sus puntos sexuales, y generan los estadios de N1 y N2, que son, hola Freddy, bienvenido, que son los Trauplus, ¿ya?, que son las condiciones de vida libre, ¿ya?, de vida libre, y que eso significa que están ahí presentes en el medio ambiente acuático. Y ojalá pudiéramos encontrar un producto que pudiéramos incorporar en el agua. Recuerden que estamos en fase de cultivo balsa-jaula, ¿ya? Estamos en mar abierto. Entonces, ojalá pudiéramos tener un producto, ya, que incorporáramos y que eliminara estos estadios larvales antes que ellos se fijen, como copepodito, que es el copepodito, que es la fase infectante y de fijación, y que posteriormente siguen los chámilos 1, chámilos 2 y chámilos 3. Entonces, son todos esos estadios de crecimiento, pero ya parasitaria, fijada al huésped, que en este caso vendría a ser los salmones, y que perforan y que tienen entonces ganchos para hacer daño y succionar entonces los fluidos del pez. ¿Ya? Entonces,
si nosotros observamos este ciclo, ya nos da cabida, ¿no es cierto? Así como operadores de poder controlar este parásito, de decir, a ver, yo me voy a detener a generar, ¿no es cierto?, algún producto que elimine a los reproductores, entonces por lo tanto no tengo el ciclo. ¿Ya? O bien ya se produjo, y de hecho los parásitos están en el agua de mar de toda nuestra condición acuática nacional, entonces, bien, a ver, voy a un producto que me elimine los nautus, lo que son la fase, ¿no es cierto?, que está nadando en el agua, que todavía no se fija, o bien me voy a un producto, ¿no es cierto?, que elimine a los que ya están fijos dentro del pez, o al pez, no dentro del pez, sino que al pez, porque parece que es un ectoparásito. Entonces, en esencia, nos da varias posibilidades el conocer y manejar este ciclo. Bien, entonces, prevención. ¿Ya? A ver, manejemos primero el concepto de prevención, que es lo que nosotros estábamos señalando, ya como condiciones generales de prevención, pero ahora particulares. Dice, bueno, seguimos manteniendo densidades de carga adecuadas. ¿Ya? O sea, dentro de la balsa jaula, acuérdense de que por especie, ya salmón salar, trucha arcoíris, salmón cojo, ya, Cernapesca establece densidades máximas de cultivo, kilos de producto por metro cúbico, ¿ya? Que debemos mantener, que obviamente muchas veces a veces no se respeta, pero bueno, si no se respeta, corro mayor riesgo de que este ectoparásito provoque daños entonces en el pez. ¿Ya? Y el daño es tal que o sea, no es que el pez vaya a morir por una situación extrema, ¿ya? Bueno, si está extremadamente invadido, bueno, hay mortalidad de todas maneras asociada a la caligidosis, ¿ya? Pero el gran problema, ¿ya?, de los peces que ya han sido afectados por esta patología es que quedan con su cubierta externa totalmente dañada. Entonces eso ya restringe la forma en que yo voy a poder ofrecer al mercado este producto. Entonces me obliga a que solamente los peces con las patologías, que hayan tenido patologías de Caligus, ¿cierto?, y su cubierta externa quedó tan dañada por la adherencia, porque prácticamente, ¿no es cierto?, perforan, ¿ya?, dañan y queda como que la cicatriz dentro de la piel en la piel del pez, entonces ya no se ve una integridad que muchas veces lo pide el mercado en los salmónidos, ya como producto entero, y por lo tanto lo obliga a filetearlo, ya, a fileteo, sticker, ya, entonces hay otras formas de presentación, ya, y obviamente que baja el precio también. Bien, entonces, densidades bajas, ¿ya? No mezclar, dice separar clases anuales. Siempre nosotros tenemos que tener presente de que cuando nosotros compramos individuos, por ejemplo, small, para que iniciar el proceso de engorda de los salmones, tenemos que pedir la carta ya de presentación del producto mismo en sí, ¿no es cierto? Debe venir con una ficha ya asociada a quiénes fueron sus padres, quiénes, si estuvieron ellos afectos a, ¿ya?, cuáles son los cambios genéticos que han tenido, ¿ya?, cuáles son los manejos genéticos que han tenido para, a lo mejor como resistencia para esta patología. ¿Ya? Entonces, y el mezclar al final no me permite a mí definir ya cuál de todas esas adquisiciones de peces es la mejor. Lo otro, como ya el parásito se encuentra en el agua, ¿ya?, obviamente que es importante establecer ya y cumplir los periodos de descanso. Entonces, se termina, se cosecha, ¿ya?, y se deja, ¿no es cierto?, de producir, y es lo que más duele al acuicultor, entonces, por un periodo de tiempo que va a depender ya de las características de sanidad que tenga el lugar, ¿ya?, que pueden ser 2 meses, pueden ser 4 meses, entonces, obviamente, se evalúa la condición sanitaria de ese espacio, de ese barrio, de esa concesión,
Pero por lo tanto debo cumplir eso. Y se toma todo el material, se toma todas las balsas jaula, todos los implementos, todos los utensilios y se van a desinfectar, a limpiar y desinfectar para poder partir nuevamente y permitir que el sitio, con la condición de movimientos de agua y de corrientes, pueda ser entonces liberado, ¿ya? Pueda ser limpiado. Entonces, esa es una situación bien que tenemos que considerar. Obviamente, tenemos que estar monitoreando el ciclo de vida, ¿no es cierto?, del parásito, tal como lo estábamos conversando. Estamos en fase de adulto maduro sexualmente, parasitaria, de vida libre. O sea, eso me permite tener un conocimiento y una efectividad en la determinación del químico que deseo, ¿no es cierto?, o que tengo que utilizar. Redes, tal como señalaba, ¿ya? Alimentación saludable, sustancias inmunoestimulantes, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está considerado dentro del concepto de las buenas prácticas de cultivo. Bien, si no, ¿ya? Si en esencia ya está este parásito y me está afectando ya la balsa jaula que estoy en desarrollo, entonces en cultivo, bueno, el control en estos momentos ya se está realizando por varios productos que a continuación los vamos a señalar, pero uno de los productos más utilizados es agregar. Entonces, primero la medicamentación a través del alimento, o sea, estamos hablando de un control a través oral, ¿no es cierto?, a través del alimento, con ivermectina o benzoato de imamectina, ¿ya?, que son los antiparasitarios que más se están utilizando y que tenemos oferta de ellos por distintos laboratorios. Entonces, ustedes acá pueden ver, entonces, la gran oferta que tenemos con respecto a antiparasitarios y que están establecidos por el organismo que es el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, y que incluso me establece dosis, tiempos, ¿ya? Para poder aplicar este medicamento. Y lo más importante, que es lo que yo les pedía en su trabajo, ¿cierto?, de que, bueno, estos medicamentos son autorizados, y aquí hay un número de registro del SAC. Entonces, ¿ya? Eso forma parte, ¿ya?, de la trazabilidad con la cual muchas veces, ¿no es cierto?, la exportación y la venta de nuestros productos salmonícolas se entrega, porque es la ficha donde está señalando que los tratamientos a los cuales se sometieron estos peces se hizo con productos químicos autorizados, ¿ya?, y que van a la par con los autorizados a nivel europeo, ¿no es cierto?, ¿ya? O a nivel mundial. Entonces, eso es una carta de presentación adecuada, sobre todo en estos momentos que la situación de residuos dentro de los productos alimenticios es un tema, ¿no es cierto?, ¿ya? Que haya o no residuos. Por lo tanto, lo importante, ¿no es cierto?, es aplicar las dosis y respetar los tiempos de resguardo, ¿ya? Los tiempos de resguardo que me señalan cada uno, entonces, de los, ya sea proveedores, y que uno debe constantemente estar chequeando, ¿ya? Entonces, benzoato de imamectina, difloversón, ¿ya?, deltramina, ¿ya?, cipermetrina. Entonces tenemos muchos principios activos que pueden, ¿no es cierto?, ¿ya?, utilizarse, y ya tenemos ya sea vía oral o por inmersión. Entonces, bien, tal como vimos anteriormente, la situación de elección el método de cómo entregar el fármaco también depende y es una elección y decisión de la empresa, ¿ya? Pero nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, ya conocemos ventajas del tratamiento oral como sus desventajas y las desventajas de la inmersión.
¿ya? Reitero, por ejemplo, en el caso de los ectoparásitos del Caligus royer-Keselli, en la industria se utiliza mucho la situación de la solución por inmersión, ¿ya? Aunque es más trabajoso, ¿ya? Aunque involucra un uso de tecnología, ¿ya? Pero es mucho más directo, ¿ya? Para ¿ya? Afectar al parásito que está adherido a la piel del pez, ¿ya? Entonces existe todo un procedimiento, ¿ya? Se rodea la balsa jaula con una loneta, se establece como un volumen estable de agua de mar, ¿ya? Se aplica la disolución, ¿ya? Se hace la disolución del fármaco y posteriormente se da un tiempo de residencia y de acción del fármaco para finalmente después retirar esta disolución con ya parásitos, ¿no es cierto?, que han sido eliminados y extraídos, ¿ya? Por el efecto mismo del fármaco. Entonces todo eso ya obviamente que involucra toda una tecnología y todo un manejo, ¿ya? Pero se ha preferido esto en relación a la vía oral, que para el caso de los antiparasitarios se ha visto ¿ya? Que hay una pérdida importante de la eficacia del fármaco a nivel estomacal. Entonces, por lo tanto, ya en pos de lograr un efecto de tratamiento más eficaz, se prefiere ya el de inmersión, ¿ya? A pesar de que sea, ¿no es cierto?, mucho más dificultoso o más engorroso, dependiendo obviamente también de la tecnología. En estos momentos existe una tecnología, existe personal preparado, e incluso también creo que lo comentamos cuando estábamos hablando del cultivo mismo de salmones, que la situación, por ejemplo, en el caso de los de este parásito del Caligus royer-Keselli, ya se puede hacer en los belboax, ¿ya? ¿Se acuerdan quiénes eran, cómo era o qué eran los belboax? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué eran los belboas? ¿Sí? Sí, los métodos de transporte. Ya, era un método de transporte que involucraba ¿qué? Era un método de transporte de peces, pero ahora en este caso no vamos a transportar peces, sino que vamos a hacer un proceso de inmersión de los peces mismos que tenían una balsa jaula. Entonces esos peces son trasladados a esa bodega, ¿no es cierto? Ya a ese contenedor que ahora lo vamos a tener lleno de agua, más el fármaco, más la benzo, ¿no es cierto?, el benzoato de mamectina, ya, o la deltramina. Entonces, y allí hacemos el tratamiento de este estoparásito, y posteriormente entonces devolvemos a los peces a su balsa jaula, ¿ya? Entonces eso es lo que también en estos momentos se está haciendo, y como la situación de los belboas ahora prácticamente casi cada centro tiene su belboa, ¿ya? Entonces da facilidades, y eso es todo sistema neumático, no se toma el pez, ya no el mínimo es el estrés, ¿no es cierto? Entonces por lo tanto eso facilita la situación de los baños por inmersión. ¿Se los imaginan, sí o no? Bien. Ahora, importante sería señalar, ¿no es cierto?, de que como la calidosis es una enfermedad que, acuérdense, ya la vez pasada hablamos de enfermedades, ¿no es cierto?, que están catalogadas como enfermedades que están presentes siempre en nuestro... ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? Oh, no sé. ¿Alguna acotación, alguna situación que no quedó clara? Bien, a ver, ¿qué es lo que quería señalar con esta diapositiva? Es que a nivel de Cernapesca existe un programa, ¿ya? ¿No es cierto?, que está midiendo, que está cuantificando,
entonces, cuál es la carga de parásitos que presenta un centro. ¿Ya? Y entonces, y ahí los puede catalogar como, por ejemplo, CAT, que son centros de alta diseminación o de carga de parásitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ya adultos mayores, ¿ya? De 9 milímetros. ¿Ya? Entonces, la idea es que, o sea, o no, perdón, el número, perdón, número, ¿ya? Tamaño también se ve la cantidad de tamaño, pero en este caso el número. La carga, aquí estamos evaluando la carga, el número de individuos que se encuentran dentro de un muestreo, tal como lo aprendimos en Río Blanco, obviamente que en Agua de Mar también se hacen muestreos, y vienen estos inspectores, o sea, esta es una situación que está regulada, establecida y que tiene que ser información entregada por los centros. Entonces, se hace un muestreo y a través del llenado de esta ficha, donde se identifica la balsa jaula, ya se identifica el centro y se van estableciendo, ¿no es cierto?, el estado en que se encuentra el parásito dentro de los peces muestreados. Entonces, puede ser un adulto, una hembra portadora de huevos, o puede ser una condición de Chamilus, ya sea 1, 2 o 3. ¿Ya? Entonces, todo eso se anota. ¿Ya? Y posteriormente esa información ya sirve para ir haciendo una distribución, ¿ya?, a lo largo de todos los centros acuícolas, de cuál es la presencia de este parásito dentro del sector entonces de cultivo. Entonces, y eso es una obligación, ¿ya?, para poder establecer, ¿ya? Y tener, en estos momentos tenemos un programa de vigilancia de la caligidosis y tenemos un programa de control de la caligidosis establecida por Cernapesca, o sea, existe todo un protocolo, ¿ya? Si un barrio, ¿ya?, de un barrio de centros acuícolas está afectado por caligidosis, entonces todos ellos siguen un procedimiento común. Acuérdense de que estamos dentro del contexto de colaboración y de, ¿no es cierto?, notificación a la autoridad. O sea, Cernapesca va a saber que ese conjunto de centros, ese barrio, ¿ya?, está con problemas de caligidosis, avisa a los alrededores, ¿ya?, y exige que cada centro siga los protocolos que están establecidos en Cernapesca, ¿ya?, en relación a la patología. ¿Ya? Entonces, si se define un tratamiento, tiene que señalar entonces a través de un médico veterinario, tiene que señalar entonces por cuánto tiempo primero que nada el producto que definió para el tratamiento, por cuánto tiempo ya se va a aplicar, ¿ya? Y posteriormente entonces se hacen evaluaciones de si hubo eficacia o no del tratamiento, ¿ya?, para poder decir si realmente entonces la zona ya está libre de esta patología. Tengo una pregunta. Sí, dígame, Freddy. Escucho nomás. Escucho claro y preciso. ¿El tratamiento que promueve el veterinario va a ser por el barrio completo o se va a hacer solamente por el centro cultivo? No, o sea, si tú estás contratado, por favor, no haces trabajo extra, por Freddy, ¿ya? O sea, si tú estás contratado por un centro, o sea, ¿me entiendes? Estás contratado por un centro, tú te haces cargo, ¿ya?, de las unidades de cultivo de tu centro, ¿ya? Ya, y el Obviamente. Cernapesca, entonces, entonces, es que para entender un poco el Cernapesca, entonces, ¿cómo va a ser el cruce de información si se van a aplicar varios productos a la vez, por ejemplo, dando un caso ficticio, Sí. que hayan 3, 4, 5 tratamientos simultáneamente? Por eso te digo, a ver, sí, van a Sí, haber ahí no estoy entendiendo. 3 o 4 tratamientos, van a haber ya por grupo, por centro, ya, por balsa jaula que pertenece al centro A y al centro B, ¿no es cierto? Pero espérate, o sea, a ver, yo creo que obviaste lo primero, que yo dije, ya, a ver, tenemos una patología, tenemos caligidosis en un barrio donde tengo 3 centros de cultivo, ¿ya? Entonces,
tengo presencia. Y aquí lo que va a hacer, lo que es lo primero que se va a hacer un muestreo para determinar, ¿no es cierto?, ya qué tipo de estadio de crecimiento del parásito ya está predominando. ¿Ya? Ahora, una situación podría darse de que en los 3 centros predomine solamente hembras y machos maduros sexualmente, o los chamilus o los nauplus, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si en todos ellos predomina un estadio específico, entonces el tratamiento para todos va a ser igual, con el mismo fármaco, o bien con el mismo casi principio activo. Ellos eligen el laboratorio. No es tan así como que yo te voy a imponer como servicio de Senapesca el laboratorio, no, pero sí con el mismo principio, ¿no es cierto?, activo, y para la misma condición del estadio ya que está presente en ese barrio. Pero también se puede dar la situación de que, ¿ya? Que a lo mejor en el centro A predominan los chamilus, ¿ya? En el centro B predomina las hembras ovíferas, y en el centro C predominan los nauplus, y ahí tenemos prácticamente todo el ciclo. Entonces, obviamente, ya tú como médico veterinario de uno de esos, o si tú eres de todos, porque eso es medio difícil, ya cada centro prácticamente ya tiene sus situaciones particulares de veterinario, entonces obviamente tú vas a tener que elegir el tratamiento correspondiente para ya el estadio en que se encuentra tu parásito, en tu unidad de cultivo. ¿Me entiendes? Sí, sí entiendo, sí ¿Ya? entiendo. ¿Ya? Sí Entonces, entiendo. Y llevarlo a la trazabilidad ahora, obviamente que con los registros. Claro, después de ahí queda registrado, todo eso que, entonces, después, cada uno de los médicos veterinarios define el tratamiento, realiza el tratamiento, se termina el tratamiento, y posteriormente informa, ¿no es cierto?, de que posteriormente el Senapesca puede ir nuevamente para verificar que ya ese sector, ese barrio formado por más de un centro, entonces ya está libre de esta patología, ya, y obviamente que va a ser un muestreo, y que lo que va a hacer no va a encontrar ningún tipo o estadio de parásito en los peces, pues. Entonces eso da fe de que el tratamiento fue efectivo, y por lo tanto, entonces ya no es un centro de alta diseminación como el CAP que estábamos señalando. ¿Ya? Entonces ya cae en otra categoría el centro. ¿Ya? Y así nos vamos rotando, o sea, así va pasando, ¿ya? Puede aparecer otra patología como el SRS, ¿ya? Y allí también se tiene que avisar, ¿ya? Y obviamente que vamos a tener que tratar ahora con otro tipo de características, con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, y allí puede que el centro A, B y C tengan también SRS, ¿ya? Entonces, y bueno, y ahí todo, pero recuerda de que la situación que en este momento estamos viviendo es que toda la información debe ser recopilada, ¿ya? Debe registrarse, ¿ya? Y por lo tanto, eso es importante, porque cada uno de los fármacos que nosotros podamos elegir, aquí está afectando al medio ambiente acuático, ¿ya? Y porque por más que lo hiciéramos, por ejemplo, el tratamiento en el Belboa, ¿ya? Siempre va a quedar un residuo en el pez, y esa parte, eso va a llegar al agua, al medio acuático, y eso va a afectar a la flora y a la fauna y al sedimento del entorno donde tenemos la balsa jaula, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por eso es que tenemos que ser precisos en las dosis, en el tiempo de tratamiento, ¿ya? Y obviamente que va a haber un impacto menor dentro del ambiente, ¿ya? Entonces, y esto permite de que Senapesca ya tenga un historial de que en ese sector sabe que hubo en un periodo de tiempo, y después empieza a ver, pero ¿por qué en un momento dado, por ejemplo, hoy día se percató de que existen tantos estados parasitarios, ¿no es cierto?, en esta condición, en este lugar? ¿Qué es lo que está favoreciendo? La salinidad, la temperatura, la luminosidad, malos manejos o prácticas de cultivo.
Entonces, bueno, ahí empieza uno a verificar cuáles son los factores externos que están favoreciendo esta situación. ¿Estos centros permitieron el descanso en un momento dado o se hicieron los tontitos ahí nomás? ¿Me entiende? Entonces, en esencia, ahí empieza uno a sumar, o sea, tienes la información de la presencia, ¿ya? Del número, ¿ya? Y del tratamiento, y bueno, ahora me permite entonces verificar por qué se produjo, ¿ya? Hay factores. La cantidad de tratamiento de medicamento que yo puedo usar, ¿se podría hacer una relación por la cantidad de residuo que yo pueda encontrar en un músculo, en carne de salmón? Porque que en el registro aguanta mucho, yo en el registro podría informar algo, sí, pero a lo mejor en el examen, a lo mejor sí, me podría interpretar que se aplicó más de la cuenta. ¿Se sí, podría hacer sí. ese ejercicio? Claro que sí, pues, y de hecho nuestros compradores, sobre todo la FDA allá en Estados Unidos, cuando nosotros decimos acá, mire, los límites máximos, ¿no es cierto?, de todos los productos, de los antibióticos, de los productos que se han utilizado en mi salmón, ya cumplen con estos, y yo le entrego una carta de acá del laboratorio de diagnóstico reconocido donde dice, estos son los límites máximos Estos son los límites. pero llega allá, y ¿qué es lo que pasa? Llegan a aduana, no pasan directamente al tiro al supermercado, pasan a aduana, sí, sí, sí. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos también toman una muestra, y los equipos de ellos, y muchas veces se nos ha dado que los equipos de ellos tienen niveles mucho más finitos. Y eso Ya, nos ha obligado a nosotros a que también compremos esos equipos para que así después no nos devuelvan los pescados. A eso iba, para allá apuntaba, antes de que llegara al extranjero, aquí sí, como un control nacional. Sí, bueno, en esencia... Antes de exportarlo. Acá el ISP, ¿no es cierto?, ¿ya? Tiene toda la normativa, ¿no es cierto?, y cada vez adquiere, y bueno, y en general, ¿no es cierto?, en estos momentos, más que el ISP, ¿ya? La Asociación Gremial de Salmones, ¿ya? Salmon Chile, ¿no es cierto?, como asociación gremial, ellos tienen, ¿ya?, como prioridad, establecer, ¿no es cierto?, y monitorear los límites de sus productos. Por eso que en estos momentos existen todos esos programas que ya le hemos conversado. Pero programa parte privado, pero por el Sernapesca. Bueno, también lo hace, pues bueno, Sernapesca lo hace a través de sus instituciones, a través de Sernapesca tenemos establecido a lo largo de todo nuestro país, ¿no es cierto?, ¿ya? Y en la zona sur, ya allí existen los inspectores, están entonces los laboratorios que son reconocidos a nivel de la institución y que se les obliga a que le entreguen esos certificados, y obviamente que están utilizando equipos con un calibre, ¿no es cierto?, definido y establecido. ¿Ya? Entonces, ahora, si hay una falla allí, obviamente que esa falla va a ser denotada ya cuando llegue a la aduana de Estados Unidos. Entonces, y el riesgo grande va a ser es que le van a decir, ¿sabe qué? Su pescado no entra, así que tómelo y lléveselo. ¿Ya? Ni siquiera te van a decir, tome y nosotros le pagamos la vuelta. No, usted pesque y lleve. Si no, ahí se queda, ¿no es cierto? Y el costo de tenerlos ahí también usted lo paga. ¿Ya? Quería saber más por el lado de la responsabilidad del Sernapesca más que por la parte privada. Yo más o menos nos ha quedado súper claro la parte privada con usted, pero quería saber un poco más la participación del Sernapesca, bueno, de las responsabilidades que tiene. Sernapesca tiene, ¿no es cierto?, dentro de todos los documentos y protocolos, establece, ¿cierto?, ¿ya? ¿Cuáles son? Existe un FAR, ¿no es cierto?, que dice cuáles son los límites establecidos como límites máximos permitidos de todos los residuos farmacológicos, ¿ya? En el caso de pescados, moluscos y crustáceos que van a exportación. ¿Ya? Si tú buscas ese documento, lo tiene. ¿Ya? Entonces, en esencia... Y como dicen por ahí, el papel aguanta mucho. Sí, no, si le digo, como en todas cosas, en todas partes, ya, el papel aguanta mucho, pero tenemos que pensar. Y si no, mira, si te digo, si es tan claro, acá nuestros compradores son los que han obligado a que nuestra actividad salmonícola se haya puesto más al día.
¿ya? Ya. Porque simplemente no te compran, po, y ¿para qué un productor va a incurrir 2 años en costos si después de los 2 años no va a tener el retorno de la inversión? ¿Por qué se va a complicar ese? Entonces, Sí, 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 no, no sé, por ese lado lo entiendo súper, lo entiendo muy bien. ahora, bueno, a nivel de gobierno, tú sabes que hay muchas prioridades, po, y hay muchas carencias también. O sea, ahí no tenemos a nivel público los mejores equipos, los profesionales, los mejores profesionales se van a la industria privada porque el sueldo es mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el incentivo económico tampoco es el mejor en las instituciones públicas, entonces por lo tanto... Lo que podríamos decir que el Cernapesca, la verdad, que no está a la misma altura que la parte privada. No, no quiero porque tengo muchos amigos en Cernapesca. No, Ya, pues ok. No, pero me Freddy, quedó súper claro, profesora, pero me quedó claro. Freddy, ¿cómo voy a decir eso yo? Pues no puedo decir eso, ¿ya? No, no, está bien, no la quiero complicar. No, pero me quedó No me claro. Muchas gracias. complique, por favor, ¿ya? No, no puedo decir, o sea, en estos momentos están haciendo todo lo posible en la medida que ellos pueden, pues, ¿ya? O sea, yo realmente en toda esta evolución que por lo menos he podido apreciar, ha habido un cambio, ¿ya? Ha habido un cambio, entonces, pero bueno, pero siempre se espera más, siempre se espera más, siempre hay cosas que mejorar. ¿Ya? Entonces, y obviamente ahí están ustedes, po, ahí están ustedes en ser proligios, ustedes como profesionales en el área tienen que ser proligios, ¿no es cierto?, en cumplir las normativas y estar documentados. Ese es lo otro, o sea, los obliga a ustedes a estar documentados con lo que me piden acá y me exigen en nuestro país, y con lo que nos exigen en el extranjero, y ojalá homologar lo que en el extranjero se pide con lo de acá. Entonces es cosa de pedirle nomás, porque ya sabe que yo estoy a cargo del laboratorio y usted como empresario, cómpreme todo esto porque esto es lo que yo necesito para poder homologar, ¿no es cierto?, ya mis mediciones con las del extranjero. Entonces ahí está el rol de ustedes, ¿ya?, de poder entonces exigir que todo eso, ¿no es cierto?, sea adecuado. Y ustedes también tienen que ser certeros en sus prescripciones, ¿no es cierto?, y en su dosificación. Ya, otra pregunta, y esta es cortita. La voy a cambiar de escenario. Ya, Entonces, cámbiame. cuando saltan estas alertas Ya, y se disponen las medidas, obviamente, que se tienen que activar, tengo que tener un registro donde se cuenta el principio activo del medicamento que voy a aplicar, el claro. tiempo y las dosis que usé Claro, durante todo el eso todo lo tratamiento. tienes que notificar, pues acuérdate, eso lo vimos Por eso, y anterior. ese registro tiene que contener toda esa información y la tengo que ir informando Y cada la cierto entrega, y tiempo. acuérdate que ahora hay una receta, yo dije la vez pasada, hay ¿Sí? receta para que así no se complique tanto, hay prescripciones veterinarias y recetas que tú la entregas online al tiro. Sí, Tú sí, sí, sí. estás haciendo la receta y ya le llegó al tiro a hacer la pesca lo Ya, que tú estabas eso, la escribiendo. notificación Y tiene que con ser tu fecha inmediata. y con tu firma. Ah, La notificación entonces es inmediata. es inmediata, al tiro sabe lo que estás Perfecto, eso haciendo. era. Al tiro Ya, sabe. ok, gracias. ¿Estamos? ¿Sí o no? Por mi parte, sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa con los antiparasitarios que existen? Ustedes vieron ya que existe una gran cantidad y después ustedes se van a lucir en la exposición de los fármacos, pues, ¿ya? Entonces yo les quiero dejar ese espacio para ustedes cuando me expongan, ya que dijimos que iba a ser el 23 de julio, ¿ya? Entonces, con toda la oferta enorme de antiparasitarios, no debemos olvidar estas siguientes, ¿no es cierto?, situaciones. Primero que nada, ¿no es cierto?, como cualquier tipo de fármaco, o sea, la persona que lo va a utilizar y que dictamina el uso del producto, ¿no es cierto?, debe hacer un uso correcto, ¿ya? Entonces, dosis, frecuencia, ¿ya?, y considerar los tiempos de resguardo. Eh, Importante, y volvimos a reiterar, a monitoreo de la abundancia y del estado de desarrollo del parásito. Por eso es porque es tan importante tener claro el estadio de desarrollo del parásito. O sea, me permite definir el producto para el estadio pertinente. Por ejemplo, el benzoato de mamectina es específico para adultos, estado, ¿no es cierto?, de crecimiento de adultos, y los chámilos, ya como los que están adheridos ya al pez. ¿Ya? Entonces,
por lo tanto tengo que saber, ya haber hecho ese muestreo previo. Separación de las clases anuales para no mezclar y saber quiénes son mejores, quiénes son más resistentes al parásito y quiénes son menos resistentes. Periodo de descanso, volvemos a reiterar, ya remoción de peces débiles y moribundos, ¿ya? Obviamente, acuérdense de que cualquier materia orgánica en descomposición o en desarrollo de descomposición es foco de bacterias, de virus, que eso obviamente está complicando más al entorno de un pez que está parasitado, más decir. Entonces, ¿ya? Sincronización de tratamientos en áreas compartidas por diferentes centros de cultivo, ¿viste? Ahí está, po, lo que le estaba diciendo. Eso, sincronizar, ha costado un mundo, ¿ya? Pasamos del concepto modelo individualista privado al de colaboración privado. Entonces, eso de sincronizar, ahí está el rol de Cernapesca. Cernapesca dice, ya, es todo, por eso estableció barrios, áreas, ¿ya? Entonces, esta área tienen que hacer el tratamiento de esta forma y ustedes ya, todos los médicos veterinarios me tienen que trabajar así o tienen que notificarme qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, sincronización. Rotación del uso de antiparasitarios. Eso, porque también se ha creado resistencia a los antiparasitarios. Toda la lista que nosotros vimos y más todas, y ahora que en estos momentos lo último es que se está desarrollando una vacuna, ¿no es cierto?, para este parásito. Entonces, vamos a vacunar también a los peces, ¿ya? Y esta vacuna le genera una resistencia, es bien especial esta vacuna. Es una vacuna recombinante, ¿ya? Que le entrega, ¿no es cierto?, una mayor resistencia y una baja adherencia del parásito a la epidermis, que es donde este parásito, ¿no es cierto?, se adhiere. Entonces, bien específico esa vacuna que viene, ¿ya? Y que sería una gran solución para evitar todo el efecto ambiental, ¿no es cierto?, con la situación de los baños, ¿ya? Y con los tratamientos orales. Ahora, bueno, obviamente también hay una situación de cómo se va a colocar esa vacuna, entonces toda una implementación, ¿ya? Y monitoreo de la eficacia de cada uno de ellos, ¿ya? O sea, obviamente también, por eso que a mí me obliga constantemente estar monitoreando cuáles son los nuevos productos, cuáles son los nuevos fármacos en cualquier patología, viral, bacteriana, parasitaria, fúngica. Siempre tengo que estar monitoreando qué es lo nuevo que va saliendo, ¿ya? Me tengo que actualizar, y eso es obligación del profesional veterinario, ¿ya? Que es el que va a establecer entonces el tratamiento. Bien, entonces espero los trabajos asociados a cada una de estas, sobre todo el benzoato de ivermectina, creo que lo di yo, entonces para que conozcamos más con respecto a cómo funciona, ya cuáles son sus limitantes y cuáles son las situaciones entonces que tengo que considerar cuando voy a aplicar el fármaco, ¿ya? Por favor, he visto algunos de los trabajos que me enviaron, bien, capacidad de síntesis, ya, síntesis para la exposición, ¿ya? Tienen que definir, ¿no es cierto? Hay mucha información, pero ustedes también tienen que sintetizar cuál es lo más importante. Bien, entonces, ahora, parece que estábamos en otras patologías de agua de mar. Ya, terminamos con esto. Entonces ahora vamos a otra patología, ¿no es cierto?, de agua de mar. Hemos hablado de LISA, hemos hablado de la caligidosis, hemos hablado del SRS, hemos hablado del BKD, ¿ya? Entonces aquí está más o menos la lista que hemos analizado, no las vamos a ver todas, estamos colocando las más importantes, ¿ya? Pero no debemos, ¿no es cierto?, de desconocer que es en el agua de mar donde encontramos las mayores cantidades de patógenos y sobre todo patógenos de carácter bacteriano. Por eso que a nuestra
industria se nos cuestiona por el uso excesivo de antibióticos, pero en estos momentos acuérdense que estamos con el RAM, con los sistemas, ¿no es cierto?, que están monitoreando la resistencia de los antibióticos, y estamos con los programas que minimizan el uso de los antibióticos, entonces también estamos conscientes de eso. ¿Ya? Entonces, otra patología que es importante y que no es menor también, y que la vamos a tocar, es la vibriosis. ¿Ya? En este caso es el Vibrio ordali, ¿no es cierto?, esta bacteria marina, ¿ya?, que también está afectando a los salmónidos. ¿Ya? Entonces, y afecta a todas las especies de cultivo en general, trucha arcoíris, salmo salar, ¿no es cierto?, y el cojo. ¿Ya? Ahora, esta bacteria, la vibriosis, ¿no es cierto?, el vibrio, ¿ya? La vibriosis es la enfermedad, ¿ya? Se transmite obviamente horizontal, o sea, a través del agua, ¿ya?, a través de peces enfermos que eliminan sus heces, su orina, ¿no es cierto?, ya al agua, y enferma a peces, ¿no es cierto?, sanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hablar de acá? Aquí vamos de la, no, perdón, aquí está. Acá, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la vibriosis? ¿Ya? ¿Qué es lo que se observa? Generalmente, ¿ya?, y siempre a nivel como de patologías bacterianas, como el SRS, como el BKD, y en este caso como la vibriosis, siempre se observan condiciones hemorrágicas y siempre está asociado a la base de las aletas. O sea, acuérdense que tenemos aletas pectorales, tenemos aletas dorsales, tenemos aletas anales, entonces eso ya ahí es ahí donde, ¿no es cierto?, pareciera que en la base, ¿ya?, de estas aletas, el nivel del epitelio externo es más delgado, ingresan y empiezan a proliferar y generan condiciones entonces ya sanguinolentas, y tenemos hemorragias. ¿Ya? Y obviamente ya la bacteria está a nivel externo, ¿ya?, pero ingresa vía ¿qué? Vía el agua, ¿ya? Vía el alimento que incorpora con agua, ¿ya? Y por lo tanto empieza a generar pequeñas, ¿no es cierto?, pequeñas condiciones hemorrágicas a nivel de órgano, a nivel de hígado, a nivel del vaso, a nivel de los intestinos, ¿ya? Entonces, y empieza a complicar la situación del perro. ¿Ya? Entonces, justamente es lo que aparece en esta situación acá, ¿no es cierto? Externamente se denominan situaciones, o se observan situaciones ulcerosas a nivel de boca, de cabeza, hemorragias en piel, ¿ya? Congestión a nivel del pedúnculo, ¿ya? Y úlceras, ¿no es cierto?, y hemorragias a nivel de las aletas pélvicas, ¿ya? Internamente tengo hemorragia a nivel de grasa, de hígado, ¿no es cierto?, ¿ya? Y obviamente ya eso está complicando entonces la situación de consumo de alimento del pez, está complicando la situación de movimiento del pez, y entonces ya eso involucra que la persona que está observando el comportamiento de los peces dice, aquí está sucediendo algo. ¿Ya? Entonces, bien. La vibriosis, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente desde el 2006 que tenemos vacunas con respecto a la vibriosis, ¿ya? Y se siguen manteniendo las condiciones entonces de prevención, de buen manejo de los SMOL. En estos momentos, la nueva generación de SMOL, por la condición genética ya manejada, entonces tiene una muy buena predisposición contra la vibriosis, o sea, hay una mayor resistencia con respecto a esto, pero eso no deja de ser que no se vean afectados. ¿Ya? Bueno, alimentación, descanso, no mezclar stop, ¿ven? O sea, al final siempre se repiten las mismas condiciones preventivas, o sea, el realizar buenas prácticas o buenos manejos de cultivo, obviamente apunta a tener individuos no estresados, ¿cierto?, bien alimentados, y por lo tanto resistentes a todos los patógenos que se encuentran en el medio.
Y si no, nos vamos, ¿no es cierto?, al uso de antibióticos, que es la flumequina y el ácido oxólico, ¿ya? Entonces, en estos momentos la situación de vacunas ayuda bastante para el caso de la bibliosis. Y en este caso estoy hablando de vacunas de carácter preventivo, ¿ya? Se vacunan, entonces ahí es donde está lo que nosotros evaluamos y veíamos en la otra patología. Entonces, el small, en estos momentos, el small que viene de las pisciculturas, o de las pisciculturas y de un hatchery, ¿ya? Que es donde en estos momentos la industria acuícola compra, ¿no es cierto?, un small que viene con una certificación de libres de padres libres de, ¿ya? Y de manejos, ¿no es cierto?, y de una alimentación, ¿ya? De calidad. Entonces, ya tienen esa impronta de ser, ¿no es cierto?, más resistente a esta bibliosis, y a ellos se les vacuna. Entonces, con esta situación ahora de vacunas polivalentes que me permiten, entonces, ya favorecer la inmunidad, ¿cierto?, de los peces en esta nueva condición, que es la condición del agua de mar, ya donde están mucho más susceptibles a ser atacados, ¿no es cierto?, por esta gran variedad de patógenos presentes. ¿Ya? Otra situación puntual es la furunculosis, ¿ya? También es una enfermedad bacteriana por la Aeromonas salmonicida, ¿ya? También se transmite vía horizontal. Entonces, yo pregunto, si tanto patógeno tenemos a nivel de nuestra agua marina, ¿qué prevención ustedes harían en esta situación cuando vamos a considerar entonces que voy a manejar la fase marina, la fase de engorda de mis salmones? ¿Qué consideración, ¿ya? Previa debería tener? Mejorar Porque las buenas prácticas. ya, bueno, tengo buenas prácticas, ya, pero hay algo, o sea, el acuicultor decide algo muy importante previo a la instalación de la balsa jaula, ¿no es cierto?, en el medio acuático marino. ¿Qué dije yo? Que eso fue la primera prueba de cátedra, ya cuando vimos las condiciones del medio ambiente. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? ¿Qué es lo que hace el acuicultor? ¿Ya? El agricultor elige, acuérdense del esquema que vimos, ¿ya? Que elige y hace la infraestructura de tierra, ¿ya? Asociada a una condición de río, de agua dulce, ¿ya? Pero, ¿qué hace también el acuicultor? Y ahí es donde está la pelea de las concesiones. ¿Qué es lo que hace también? El acuicultor elige el sitio, el área apta para la fase de engorda también. ¿Y cuál sería para ustedes, considerando de que está el mar plagado de patógenos, qué es lo que querrían ustedes que ese lugar tuviera? Y que les facilitaría su labor como médico veterinario, pues, para que no hubieran tanta condición de aplicación de fármacos. Porque acuérdense que a ustedes se les va a pagar por la prevención más que por el control. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Cuando nosotros elegimos el sitio, y eso lo señalamos, ¿ya? El sitio de cultivo, ustedes tienen que verificar de que haya una muy buena circulación de agua, ¿ya? Entonces, que esté alejado y por eso que los centros de cultivo ya de engorda cada vez se alejan de la situación poblacional. Si partimos que estaban casi al borde de Puerto Montt, de su costa y todo, y veíamos las balsas jaula y todo ese tipo de cosas, poco menos, ahora en estos momentos todos están casi más en alta mar, y por eso que se desarrolla en estos momentos el cultivo offshore, que se llama, ¿ya? Es el cultivo de alta mar de engorda de salmones, porque es en alta mar donde, a pesar de que tenemos muchas otras condiciones negativas, pero es ahí donde tenemos menos contaminación, mayor circulación de agua, más corriente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si hay un parásito, si hay una bacteria, pero pasa rápidamente, ¿no? Y no complica tanto los peces. Entonces, esa es una situación que en estos momentos, ¿no es cierto?, los centros están visualizando, ¿no?
¿ya? Y otros que son más potentes en toda la condición económica, dicen, oh, ¿sabe qué? Mejor yo voy a tomar el agua de mar, la voy a filtrar poquitito, voy a acondicionarla, ¿no es cierto? Y voy a hacer mi cultivo de engorda en tierra. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer eso, no? ¿Puedo hacer una engorda en tierra? ¿Sí o no? No, no. No, ¿tú crees que no, Freddy? Claro que sí, pues sí Pero, puedo pagar el costo de bombear agua de mar, de filtrarla, y eso lo vamos a ver después en los sí, peces planos, pues los peces pero planos la como elevación del costo, bueno, es que si se puede, de que se puede hacer, pero la se puede elevación del hacer, costo, pues se puede hacer, sí, imagínate pero si, estaba pensando en el costo, la verdad. sí, pero imagínate que si vamos a llegar a desalinizar el agua de mar en pos de tener agua dulce, ¿por qué no se puede? Claro que se va a poder, pues, si ya la tecnología nos está permitiendo eso ya. Entonces ya no podría comer salmón, ya, pues, profe. Ay, ¿por qué no va a comer salmón? Lo contrario, yo Por el creo que si se da costo, eso, vamos a poder comer todos, no solamente la clase alta. ¿Por qué no? sí, sí, sí. Ya, no, Sí, pero me estaba viendo por el lado del costo. sí, no, sí, el costo es enorme, el costo de la infraestructura, pero el que puede, puede, ¿ya? ¿Ya? Y la idea es que, y así, entonces, al final es un balance. A ver, si el costo de bombeo de agua de mar es más o menor que el costo que significa tratar a los peces y el riesgo de perder toda la producción por una patología, ¿ya? Si eso se equilibra y si eso va más para el lado del bombeo y menos para el lado del tratamiento, entonces, no sé, o sea, eso es lo que se equilibra y eso es lo que se evalúa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, bueno, en estos momentos, como te digo, la evaluación tira que nos vamos más adentro, los offshore, ¿ya? Los cultivos ya offshore, que significa entonces cultivos en mar abierto. ¿Ya? Donde haya mayor circulación, menos contaminación urbana, ¿ya? Menos contaminación de las aguas y por lo tanto así menos tratamiento, menos costos en enfermedades. Bien, entonces tenemos la furunculosis, miren el pobre pescado aquí, ¿ya? Entonces, unos tremendos furúnculos, ya hemorragias a nivel, entonces, de los epitelios ya externos, ya hemorragias a nivel ocular, ¿ya? Y por lo tanto, también esta presencia de las hormonas salmonicidas, entonces genera esta patología. También en estos momentos tenemos vacunas, ¿no es cierto?, ¿ya? Preventivas para la furunculosis. Ahora, también, ven, tal como le estaba señalando, hay ciertas enfermedades y eso ya forma parte del historial de la actividad acuícola nacional, que, por ejemplo, temperaturas sobre 15 grados Celsius. ¿Ya? Y vamos para allá, pues estamos en un calentamiento global. ¿Ya? Hace, ¿no es cierto? Entonces, prevalecen, ¿ya? Las manifestaciones clínicas de esta patología. Entonces, bueno, obviamente las condiciones ambientales también favorecen la proliferación de una u otra bacteria, de uno u otro patógeno. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Ya? Ahora, bueno, obviamente tenemos vacunas entonces preventivas, ¿ya? Buenas prácticas de manejo, y si no, el tratamiento con eritromicina, flumequina y oxitetraciclina. ¿Ya? Cada una con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la oxitetraciclina, ya si yo voy a utilizar oxitetraciclina, ¿ya? Yo tengo que tener claro de que haber evaluado si el agua de mar donde yo tengo presente mi cultivo, ¿ya? Prevalecen por ejemplo, los iones, los iones, ¿ya? Divalente, calcio, magnesio, fierro, porque este antibiótico se pierde eficacia en presencia de ese tipo de agua. ¿Ya? Entonces,
en el caso de la flumequina, ¿no es cierto? Y la eritromicina, se ha establecido que hay resistencia, ya los peces tienen una muy buena resistencia, ¿ya? A estos antibióticos. Entonces, en estos momentos, el que manda a todos es el florfenicol, que es el antibiótico por excelencia en la actualidad, pero también no podemos abusar de él, porque si no, ya vamos a caer en una resistencia con respecto a este antibiótico. Pero sí se abusa de él, pues, profesora. ¿Ah? Sí se abusa de él. Sí, por eso te digo, pero es que en estos momentos, si ya hay resistencia para la eritromicina, que es la fluquemina, ¿ya? Y más encima, más aún que en estos antibióticos se ha visto de que los ambientalistas y en general, ¿no es cierto?, como ahora tenemos que considerar muy bien el impacto ambiental, ¿ya? El efecto sobre la flora y la fauna es bastante marcado. ¿Ya? Entonces ahí empieza uno a descartar, porque ya va perdiendo posibilidades de... ¿ya? Pero aún así, los únicos antibióticos que se permiten hoy en día, que son como permitidos por el Cernapesca, el florfenicol y la oxitetraciclina. La oxitetraciclina, sí. No voy a revelar más porque permitidos. es mi presentación. De hecho, por eso lo estoy mencionando, están permitidos, pero Y son los únicos, pues. Entonces, ¿ya? obviamente que hay un mayor uso. Sí, pues permitidos, pero yo tengo que ser consciente, porque la tecnología en estos momentos me está diciendo, ¿ya? De que si sigo usando voy a impactar cada vez más al medio ambiente, ¿ya? Y el medio ambiente en estos momentos, o cuando se generaron todas estas situaciones, pensaron de que era ilimitado, que no se iba a agotar nunca, y eso es falso, ¿ya? Entonces, la idea es que eso siempre lo tengo que considerar, ¿ya? Siempre lo tengo que considerar. ¿Ya? Y lo otro también está el síndrome de las cocáceas gram positivas, es otra situación, ¿no es cierto?, que también afecta a la condición de agua de mar. ¿Ya? Y aquí está también la flexibacteriosis marina, también. ¿Ya? ¿Y por qué toco esta patología, la flexibacteriosis marina? ¿Ya? Que está asociada con la bacteria Flexibacter maritimus, ¿ya? O marina, y la idea es que dice, en esos estudios en estos momentos señalan de que se transmite verticalmente. Entonces ahora, sumado a todo lo que tenemos, SRS, PKD, IPN, ¿no es cierto? Ya tenemos también la flexibacteriosis marina, po. Entonces, ahí ya empieza a angustiar un poco la situación a los acuicultores. ¿Ya? Entonces, estamos controlando, algunas ya las tenemos más o menos con el ADN de cada una de estas bacterias, ¿no es cierto?, que ya son más conocidas, como el SRS, el BKD, el IPN, en el caso viral, el IPN, ¿ya? Pero aparecen nuevas, ¿ya? Entonces, y bueno, y aquí está esta que se señala que es de transmisión de carácter vertical. ¿Ya? Y también, pues mira, provoca daños a nivel, ¿no es cierto?, de los epitelios, ¿ya? Y provoca, ¿no es cierto?, una situación, ¿ya?, que es apertura para la invasión de otros patógenos. Entonces, es una situación entonces complicada, ¿ya? Tenemos una, tenemos otra, entonces, por eso que es tan importante en estos momentos, como señalaba anteriormente, la alimentación funcional, ¿ya? El tener, y obviamente que todo eso encarece más la actividad acuícola también, ¿ya? Obviamente, ahora cada vez tengo que incorporar más, ¿no es cierto?, sustancias que favorezcan el sistema inmune de los peces, ¿ya? Y eso obviamente tiene un mayor costo, ¿ya? Y por otro lado, tengo más patologías. Entonces, bueno, pero en esencia, yo creo que ya ustedes están listos como para poder
hacer, ¿no es cierto?, un tratamiento y una prevención adecuada para patologías de carácter viral, para patologías de carácter bacteriano, para patologías de carácter parasitario y fúngico. ¿Ya? Porque ustedes ven que la situación, ¿no es cierto?, de prevención y de control son como bien acotadas. ¿Ya? Ahora, obviamente que está en la experiencia, ¿ya?, en poder diferenciar en primera instancia, ¿ya?, una u otra, obviamente, patología, pero para eso necesitamos de los ojos expertos y de la tecnología experta de los laboratorios. Entonces, obviamente, como profesional, yo me tengo que asociarme, ¿ya?, o tengo que tener un contacto muy, muy claro, ¿ya?, con los laboratorios. ¿Ya? Y el laboratorio que me está haciendo, ¿cierto?, el análisis de las muestras que yo entrego, ¿ya?, me tiene que dar la confianza. Y si no, voy rotando también los laboratorios, o voy corroborando, comparando. Siempre tengo que ser, ¿no es cierto?, ¿ya?, en ese sentido, no muy crédulo. Siempre tengo que pensar que puede haber alguna situación que se escapó en este y lo puedo entonces corroborar con otro laboratorio. Y eso es lo que yo tengo que solicitar, obviamente, en la empresa que yo estoy trabajando. ¿Ya? Bien, entonces, ¿quedó claro más o menos, no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a las patologías? Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí que ustedes, manejen estos contextos como estamos señalando en una situación general? ¿Ya? Obviamente que diferencien las principales patologías que se encuentran en agua dulce y en agua de mar, ¿ya? Su manejo preventivo, su control, ¿ya? Eso es lo que me interesa entonces en relación, y el resto, bueno, ustedes pueden acceder a cualquier libro. Si ustedes van a Lidia Brown van a encontrar esto y muchas más patologías asociadas a la actividad salmonícola. ¿Ya? Y si no, se van a toda la información que existe en Cernapesca, donde tiene bien catalogado cada una de las patologías, y están, lo más importante, los protocolos, ¿no es cierto?, de que esta institución establece como de control, ¿no es cierto?, de prevención, de vigilancia y posteriormente de control, ya, de tratamiento. Entonces, esa es es el enfoque. Bien. ¿Dudas hasta ahora? ¿Qué horas son? Hoy son 15:34. Ya. ¿Tenemos alguna duda con respecto a...? Porque ahora vamos a cambiar de tema, po. Ya, a ver, hasta ahora hemos visto salmónido en la prueba número 3, ya, de cátedra, que es el 30 de julio, reitero para los que llegaron, ya, como la Tatiana o la Tatiana, ya, la idea es que el 30 de julio y la exposición es el 23 de julio, ¿ya? Y la próxima semana vamos completando, no sé, la próxima semana yo espero estar presencial, así que yo les voy a avisar si voy a estar presencial, pero yo creo que sí, porque me he sentido súper bien y esta situación fue como una condición preventiva, ¿ya? Vuelvo a reiterar, el 13, ¿no es cierto?, el 13 de agosto es el examen que ya lo estableció la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces, y el 6 de agosto, ya que está acá Freddy, es la prueba recuperativa Freddy, el 6 de agosto. Entonces, anotado. 6 de agosto. Anotado. Anotado, ¿ya? Y para las personas que quieran mejorar una peor nota de cátedra, sería la prueba esa también el 6 de agosto, ¿ya? ¿Ya? Y va a entrar la cátedra 2 y la cátedra 3, ¿ya? Entonces, bien, listo. Como les señalaba, la actividad acuícola nacional, acuérdense que acuicultura, ¿ya? ¿Ya? Involucra salmonicultura, pero también involucra cultivo de salmónidos, pero también en la actualidad involucra cultivo de otras especies, ¿ya? De otras especies piscícolas, y también involucra, ¿no es cierto?, el cultivo de moluscos, de crustáceos, aunque es incipiente en nuestro país, ¿ya?, y de algas.
Entonces, dentro de la asignatura también, entonces me interesa que, si bien la salmonicultura, ya como cultivo de especies salmonídeas, nos abrió nos dio la apertura y la visión de este manejo de peces en ambiente controlado, ¿ya? La actividad acuícola nacional no solamente se centra en salmónidos, y siendo consecuente con lo que nosotros vimos también al inicio de esta asignatura, que dijimos de que la acuicultura, ¿ya? Pretende la diversificación de especies, o sea, tener individuos, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de individuos en cultivo, y distintas especies de individuos en cultivo, ¿ya?, para poder entonces entregar al mercado una diferente y una variada oferta de especies entonces cultivadas. ¿Ya? En ese contexto aparece el cultivo de peces planos, ¿ya? Entonces, el cultivo de peces planos ya aparece en el contexto de la diversificación, ¿ya?, de peces para cultivar, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y ofrecer entonces otros productos a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, cultivo de peces planos. ¿Cuáles son las especies de peces planos que nosotros conocemos ya a nivel general, dentro de dentro de lo cotidiano de nuestra vida? ¿Me pueden hacer algo para poder diferenciar? A ver, yo voy a decir que los salmónidos son peces redondos, y ¿no es cierto?, un pez plano, ¿ya? Un pez plano correspondería a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como una reineta. ¿Alguien ha consumido reineta alguna vez? Sí, profe. Ya, bien, pues esa reineta es el pariente pobrecito de los peces planos. ¿Ya? ¿Ah? Claro, es el pez que, a mí me fascina la reineta, es un pez muy exquisito, ¿no es cierto? Pero no es muy apetecido a nivel internacional, como un turbo que, si lo miran ustedes la imagen, se parece a una reineta, ¿o no? ¿Ya? Morfológicamente yo me estoy refiriendo, ¿ya? En cuanto a la anatomía, sí, ¿ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Estamos viendo la presentación de... Sí, ¿no la ven ustedes? No, todavía veo la diapositiva de estrategias para minimizar el riesgo de resistencia. Ya, eso debía haberme dicho entonces, pues. Ya, a ver, dejamos de compartir, parece que tengo muchos abiertos ya, a ver, voy a empezar a cerrar algunos, parece, ¿ya? Entonces, ya, ese lo voy a eliminar, ya terminamos, ¿ya? Y la patología de salmón también. Y ahora, ¿ahí se ve? Compartir. Compartir aquí. Ahí estamos, ¿ahí se ve? Ahí sí, gracias. Ahí se ve, ya, muy bien su alcance, pues Freddy, porque si no, entonces yo estoy hablando Para en eso el estamos, aire. profesor, para eso estamos. Ahí estamos, muchas gracias, ¿ya? Entonces, la idea es que ahí ustedes pueden ver una imagen, o sea, tienen la imagen, ¿ya?, de 3 peces planos, que yo decía, ¿no es cierto?, si quisiéramos buscar un homólogo, un parecido a, ¿ya?, los peces planos anatómicamente se parecen a una reineta, ¿ya?, a una reineta. Entonces, que una reineta es un pez que está, ¿no es cierto?, aplanado ventralmente. En cambio, un salmónido es un pez redondito, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un pez, ¿no es cierto?, que tiene una profundidad. En cambio, los peces, ¿no es cierto?, similares a la reineta, entonces son ya aplanados, ya aplanados. Bien, pero entonces los peces que tienen un valor económico superior a la reineta, ¿ya? No estoy hablando de valor alimenticio ni de la calidad, estoy hablando de que, y los que tienen un mercado solicitado a nivel externo, ¿ya?, tenemos como peces planos al turbot, ¿ya?, que es un pez traído de Japón.
todos los peces planos en general de alto valor económico llegaron de Japón, ¿ya? Fueron traídos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y establecidos en nuestras condiciones de agua, ¿ya? Y proliferaron tan bien, ¿ya?, que generaron esta actividad de cultivo de peces planos. Entonces, turbot, irame, irame, otro pez plano, y el halibut, que es muy parecido también al irame, ¿ya? Son especies introducidas, como llegaron los salmónidos en una primera instancia, y ellos entonces fueron reproducidos en cautiverio y generaron la población que en la actualidad tenemos, por ejemplo, ya, de turbot. ¿Quién ha ido a los molles? ¿Quién conoce los molles? Yo. ¿Ya? Yo Ya, conozco los pues, molles. ¿y qué empresa tenemos ahí? La gran empresa en los molles. Yo he ido a Ahí. comer, ¿no? ¿Ah? Yo he ido a comer. Hay una empresa y no tenía idea. ¿Cómo? Ay, por Dios, ¿cómo que no? Pues hay una inmensa empresa, ¿ya? ¿Ya? Que genera justamente turbo, po. Turbo. No, es una empresa que se caracteriza por tener estos estanques que son bajitos, estos que están acá. Oh, wow. Esto aquí, estos estanques que son bajitos, ¿ya? Allí está la empresa que genera y que dio origen y que es justamente esta la que bombea agua de mar y lleva a estanques en tierra, ¿ya?, para mantener en cultivo turbo, ¿ya? Entonces, allí tenemos, ¿no es cierto?, la gran actividad de cultivo de turbo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, como le digo, esta es una especie introducida japonesa, como es el irame y como es el halibu, ¿ya? Ahora, ya di una primera diferencia con los salmónidos, ¿ya? Primero, o sea, ya he dado dos diferencias. Si hiciéramos un paralelo de los peces planos con los salmónidos, entonces el pez plano es un pez, ¿ya?, que está dorsalmente, ¿no es cierto?, es aplanado, ¿ya? En los peces salmónidos son redondos. ¿Los salmónidos viven en qué condiciones de agua? ¿Cuántas condiciones de agua viven los salmónidos, el ciclo de vida de los salmónidos? ¿Alguien me Dos. puede? Ah, dos. ¿Cuáles serían esos? Dulce y salado. Dulce y salada, o sea, el medio ambiente de los salmónidos es agua dulce y agua salada. Agua dulce la fase, ¿no es cierto?, de crecimiento inicial y de engorda en agua de mar. ¿Ya? Perfecto. Los peces planos son específicamente peces de agua de mar. Ellos nacen, crecen, se desarrollan y mueren en agua de mar. ¿Ya? Bien. ¿Cómo expresábamos nosotros la densidad de carga de una unidad de cultivo de salmónido? ¿Cómo expresamos la densidad de carga de cultivo de los salmónidos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿saben lo que es la densidad de carga o no? Ya se los olvidó. Estaba por el número de la población. Es la biomasa Biomasa. dividido por el volumen que lo contiene. Acuérdense que dijimos en el caso de los salmónidos, ¿ya? Los salmónidos están a lo largo de toda la columna de vida, o sea, de toda la columna de agua, ¿ya?, durante sus movimientos de vida, ¿ya?, en estanque, en piscina y en la balsa jaula. Entonces, su densidad de carga se expresa en kilos dividido por metro cúbico, ¿ya? Metro cúbico. Miren aquí, vean unas imágenes de turbo. Este es un turbo juvenil, ¿ya? ¿Lo ven ahí en la mano? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Ya? Ahí hay un turbo
hay un turbot, ¿no es cierto? Entonces, miren lo aplanado que es. Y aquí tenemos unidades de juveniles de turbot en una unidad de estanque, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gran particularidad de ellos? Es que, ¿ya?, ellos, en lugar de estar en toda la columna de agua de este estanque, ¿ya?, ellos finalmente, en un ciclo importante, en una etapa importante de su vida, ellos se van al fondo de la unidad de cultivo, y por lo tanto, esta densidad que nosotros vemos, esta cantidad de turbot, ¿ya?, en esta unidad de cultivo, entonces se expresa como kilos, como biomasa, ¿ya?, que es número de individuos por su peso promedio, como lo calcularon ustedes en el trabajo que hicimos en Río Blanco, ¿ya? Entonces, la densidad de carga de estos peces planos se expresa en kilos, ¿ya?, dividido por ¿qué? No por un volumen de agua, porque a ellos no les interesa la altura de la columna de agua, a ellos les interesa la superficie del estanque que ellos van a, ¿no es cierto?, que a ellos lo va a contener. Entonces, la densidad de carga se expresa en kilos dividido por metro cuadrado. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿y por qué? Porque ellos se van a disponer no en la columna de agua de este estanque, sino que ya se van a disponer el mayor tiempo de crecimiento en el estanque mismo, en el estanque mismo. Acá no tenemos otro. Acá, miren eso, miren ese estanque, esa es una engorda de turbot. ¿Ven las especies como están depositadas en el fondo del estanque? ¿Ya? Y para poder, ¿no es cierto?, engordar estos peces, a mí no me interesa la altura del agua, que es importante, ellos necesitan agua de mar para sacar su oxígeno, para tener su condición de temperatura de vida, ¿no es cierto?, y para posteriormente distribuir el alimento que los va a engordar a estos peces. Pero ellos, ¿cierto?, ya lo que necesitan es la superficie, son los metros cuadrados, ¿no es cierto?, de o sea, en este caso es el diámetro, ¿ya?, de este estanque para poder entonces depositarse, tener su espacio de vida, ¿ya?, y crecer, engordar, 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 ¿ya? No les interesa tanto la columna de agua. Son peces, ¿ya? Entonces ahí viene la otra diferencia. Si los peces salmónidos son peces que están en la columna de agua y se definen como pelágicos, en el caso de los peces planos, ¿ya?, se denominan como peces que están en el fondo, en el estanque, en la piscina, en el sustrato, ¿ya? Están en el fondo y se llaman peces bentónicos. Entonces, ya llevamos 3 diferencias si queremos hacer un símil entre los cultivos de salmones y el cultivo de los peces planos. Salmónidos, peces redondos, peces planos, peces, ¿no es cierto?, aplanados, ¿ya? Densidad de carga en los peces planos, kilos por metro cuadrado, en los peces planos, y en los salmónidos, kilos por metro cúbico, ¿ya? Importante, entonces, en el caso de los peces planos, el área del estanque, en el caso de los salmónidos, entonces la altura de columna, que sería el volumen, los metros cúbicos, ¿ya? Los salmónidos son de agua dulce y de agua de mar, y los peces planos solamente de agua de mar, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros, por ejemplo, ¿viste? Esta empresa Turbes de los Molles, ahí dice Turbes, anda, Freddy, ve bien esa, ahí tenemos estanques justamente de esa empresa de los Molles, ¿ya? Bien, entonces, tenemos cultivo de peces planos, ¿ya? Cultivo de peces planos, ¿ya? Dentro de la condición entonces acuática marina de nuestro territorio.
Ahora, tal como se vio en el caso de la situación de los salmónidos, cuando queremos introducir e iniciar un cultivo de peces planos, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es su biología, pues, saber sus características. Ah, ya me atropellé. Ay, ya, veamos. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Las características ya de este cultivo. Esperen un poquito porque ya me atoré. Si quieren nos tomamos 10 minutos, profesora, para que descanse. Ay, sería bueno, no sé. Hoy en realidad no me tomé ni un 10 minutos, oye. No me Sí, tomé pues ni... tómese unos 10 minutitos, Ya, para que ya. no fuese tanto. ¿Qué horas son? Oye, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Son 10 para las 4. 10 para las 4. Oye, ¿les parece? Ya, 10 para... Ah, sí, pues sí, y tenemos clase hasta las 4:20 nosotros, ¿no es cierto? Claro. Ya, bien. Demos, entonces a las 4 retomamos de nuevo. Ok, ¿Ya? profesora, que esté Ya, bien. listo, gracias. Gracias. Vamos a... Ya, esperemos un...
Ay, ¿por qué está aquí? Hola. Hola, ya llegué. Ya llegué. Para que terminemos un poquito y aquí voy a quedar, ¿ya? Ya, aquí estoy. Ya, profe. Ya, ahí estamos ya. Bueno, gracias por esta espera. Entonces la idea es que voy a sintetizar un poquito para que tengan ese cuadro de comparación entre un cultivo y otro, para que así después también tengan claras las diferencias que vamos a enfatizar de cuando ampliemos el cultivo mismo, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de ese cuadro comparativo, ¿no es cierto?, entre peces planos y salmones, y tal como señalaba, tal como la actividad salmonícola partió, ¿ya? Conociendo la biología, las características entonces del ciclo de vida natural de los salmónidos, en el caso de los peces planos también, ¿ya? También se hizo lo mismo, se hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Haciendo un símil con los salmones, ¿ya? Entonces el cultivo de turbo, que es como, vamos a tomarlo como referente del cultivo de Hollywood, de Irame y de lenguado chileno, ¿ya? Y eso es lo que me había faltado señalar. Son especies planas introducidas el turbot, ¿ya? El Irame y el Hollywood, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, y allí aparece ¿no es cierto?, la situación puntual de los empresarios chilenos, nacionales, ¿ya?, en que al ver, ¿no es cierto?, externamente estos peces introducidos, dijeron, bueno, ¿ya? Este pez se parece mucho a uno, ¿no es cierto?, que sí también tiene un valor económico importante, ¿ya? Y que lo tenemos presente en nuestra condición acuática y que corresponde al lenguado chileno, al lenguado de los ojos pequeños que se llama, ¿ya? Entonces, en el manejo inicial ya de la actividad de cultivo de peces planos, que fue
señalada y entregada, ¿ya?, a los inversionistas por Fundación Chile. Fundación Chile es la empresa, ¿no es cierto?, privada que genera tecnología y desarrolla nuevas tecnologías. Entonces, Fundación Chile trabajó con peces planos e introduce nuestro pez nacional, que es el lenguado de los ojos pequeños, que le llaman también, ¿ya?, como otro más dentro del grupo de peces planos, ¿ya? Y realmente entonces este lenguado subió como de categoría, ¿ya? Hubo toda una complicación taxonómica porque no está bien identificado a nivel internacional este pescado, ¿ya? Pero al final calza con todos los requisitos necesarios para tener entonces la clasificación también de un pez plano, ¿ya? Y que obviamente tiene también ya una demanda bastante importante a nivel internacional, ¿ya? Entonces, el cultivo de peces planos a nivel nacional, ¿ya?, está específicamente enfocado en 3 especies introducidas de Japón: turbot, irame y halibut, y una especie nacional, ¿no es cierto?, ya nativa de nuestras aguas, que es el lenguado chileno, que es el lenguado de ojos pequeños. Entonces, para conocer, ¿ya?, y manejar en un ambiente controlado estas especies, entonces se hace toda una secuencia de etapas que son muy similares al cultivo de salmones. Entonces, ¿cómo parte todo? Primero que nada, se seleccionan y se manejan reproductores que para el caso de el halibut, el turbot y el irame eran reproductores internacionales, ¿no es cierto?, que se trajeron a nivel internacional y que posteriormente, ahora en la actualidad, ya la actualidad tiene más de 30 años de producción, entonces ya tenemos reproductores aclimatados a nuestras condiciones nacionales, ¿ya? Entonces, y obviamente se empezaron a manejar reproductores de lenguado chileno. ¿Ya? Se produce el proceso de fertilización, lo mismo que en el caso de los peces salmónidos, de fertilización de los reproductores, ¿ya? Fertilización entonces artificial de los gametos de los reproductores, como una situación de fertilización artificial. Se incuban, ¿no es cierto?, también las ovas ya fecundadas, hay un desarrollo larval, ¿ya? Y aquí viene una situación diferente, ¿ya? Viene el proceso de metamorfosis, ¿ya? Lo que tenemos que señalar es que en el cultivo de los peces planos, ¿ya?, hay una incubación de ovas, hay un estado larval, ¿ya?, que sería símil, por ejemplo, al caso de el alevín con saco y luego el alevín sin saco, ¿ya?, para finalmente sufrir un proceso de metamorfosis, ¿ya?, en que el individuo deja de estar en una situación de vida libre, ¿ya?, sufre cambios morfológicos, se aplana y se deposita en el fondo, ya, para poder generar entonces un turbot juvenil, que es un pez plano pequeño. Luego viene la etapa de engorda 1 y engorda 2, ¿ya?, para finalmente completar el ciclo de vida, ¿ya?, y la cosecha posterior del individuo. ¿Ya? Entonces, si eso lo lleváramos a una situación más esquematizada, ¿ya?, y más gráfica, entonces tenemos las ovas, ¿ya? Tenemos una ova fertilizada, ¿ya?, que va a bandejas de incubación que son muy similares al caso de los salmónidos. Se desarrolla, ¿ya?, un alevín con saco, que en este caso se llama larva York con saco, ¿ya?, que es la situación del nombre que toma para el caso de los peces planos. Granja Mar es una de las empresas, ¿no es cierto?, ¿ya?, que genera también cultivo de turbo y que pertenece justamente también a Fundación Chile. Luego de esa situación de crecimiento de larva York con saco,
que sería el símil del alevín con saco. Luego viene un estado larval, ¿ya? Donde ese saco se reabsorbe, que correspondería a nuestro alevín sin saco en el caso de los salmones. Pero ahí viene una situación diferente. Después que nosotros teníamos en el caso de los salmones, el alevín sin saco pasaba a alevín par y a small, cambiando de condición de agua, ¿ya? En el caso de los peces planos, ellos no sufren cambio de agua, pero sí sufren un cambio anatómico importante que se denomina metamorfosis, ¿ya? Y que involucra ¿qué? De la situación de estado de vida, de movimiento en la columna de agua, ellos se aplanan morfológicamente, migran acá como condición de larva, tienen sus ojos a ambos lados laterales del cuerpo. En cambio, en la situación de metamorfosis, ya el ojo del lado derecho migra hacia el lado izquierdo, quedando el lado derecho ciego. Y por lo tanto, ya como el individuo ya se ha aplanado, ha dejado su condición de vida libre y se va al fondo, los dos ojos quedan en la superficie. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la metamorfosis involucra un cambio que es similar a lo que nosotros conocíamos como esmoltificación, donde el individuo sufre cambios, ¿no es cierto? También anatómicos, pero no tanto morfológicos, sino que anatómicos, ya, porque de no tener la capacidad de de realizar la osmosis en agua salada, ¿no es cierto? Cambia a una condición de osmosis en agua dulce. O sea, de agua dulce a agua salada, ¿ya? Entonces, la esmoltificación también es un cambio fisiológico, ¿ya? Morfológico no tanto, porque no es que cambie la forma del pez, sino que cambia la fisiología del pez, ¿ya? La osmosis se hace al revés, si estaba en agua dulce, ¿no es cierto?, cambia ahora a agua de mar. En cambio, en el caso de los peces planos, acá se produce un cambio, un cambio más anatómico. Eso es el concepto de la metamorfosis, ¿ya? El individuo se va al fondo de su sustrato o de su estanque en este caso, y sus dos ojos quedan en la superficie, en la condición superior, y su lado, ¿no es cierto?, inferior queda ciego. Y así se mantiene hasta que se desarrolla como juvenil y hasta adulto. ¿Ya? Bien, espero pasarle la próxima semana un video asociado al cultivo de peces planos, y yo creo que así va a quedar una situación un poquito más, más clara. Nos vemos entonces. Ya, profesora, ya, buen fin de semana, que descanse. Que ya esté bien, nos cuídate. vemos entonces ya, y ojalá entonces las veamos presencial la próxima semana. ¿Ya? Ok, Listo. muchas gracias. Saludos, Cuídese. gracias por la presencia. Ya, profe, que esté bien, chao. Saludos, chao Camila, Tatiana, ya Chao, Heidi, profesora. ya Javi, gracias. Ya, nos vemos entonces. Ya, saludos. Recuerden que me tienen que entregar el control número 3 hoy día. Ya. Nos vemos. Chao, chao.